Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hablando Derecho. Este esfuerzo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo para llevar a usted lo último de la actividad que lleva a cabo nuestro Poder Judicial de la entidad, las acciones que llevamos a cabo en la Administración de Justicia, pero sobre todo para que usted tenga conocimiento directo en un lenguaje sencillo, claro, acerca de los temas de interés más comunes en materia del derecho, en materia judicial, lo que hacen los jueces, cómo resuelven los jueces y muchos tópicos realmente en el área del derecho. Es un gusto que estén con nosotros. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho para que usted se pueda comunicar con nosotros para que formule sus preguntas que nuestro invitado va a contestar el día de hoy. Y precisamente hoy vamos a hablar de un tema que le va a interesar porque vamos a hablar de aquello que ocurre una vez que un juez en materia penal ha dictado sentencia y en esa sentencia ha condenado a una persona a un determinado tiempo privado de su libertad o de otro tipo de sanciones. Hoy vamos a hablar del papel del juez de ejecución. Así que, señores, este es su programa Hablando Derecho. Y hoy tenemos como invitado a el licenciado Moisés Carmona Ramos, juez primero de ejecución del circuito de Pachuca Hidalgo, ¿verdad? Licenciado Moisés, un gusto saludarte, bienvenido. Igualmente, Saúl, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con usted, con su amable auditorio, con su importante audiencia, para platicar un poquito de lo que son nuestras atribuciones y demás experiencias en la materia de la ejecución penal. Es un gusto, Moisés. Háblame de tú, por favor. Años de conocernos, de ser Con compañeros en mucho el gusto, claro que tribunal. sí, Saúl. Y bueno, amigos, para que usted pueda tener un primer acercamiento a este tema tan interesante sobre el papel del juez de ejecución penal, los invito a que nos acompañe a ver esta cápsula. El juez de ejecución penal tiene funciones de vigilancia, decisorias y consultivas y es el encargado de la ejecución de las penas y medidas de seguridad de acuerdo al principio de legalidad y del control de la actividad penitenciaria, garantizando los derechos de los internos y corrigiendo los abusos y desviaciones que puedan producirse por parte de la administración penitenciaria. Dicha figura tiene la obligación de resolver en audiencia oral todas las peticiones o planteamientos de las partes, relativo a la revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional y en los casos en que deba resolverse la libertad anticipada, preparatoria, remisión parcial de la pena o libertad definitiva, y todas aquellas solicitudes que por su naturaleza o importancia requieran debate o aportaciones de pruebas. Amigos, ya estamos de regreso. Este es su programa Hablando Derecho. Les recuerdo nuevamente, nuestra línea de contacto es a través de las redes sociales. Facebook Hablando Derecho, Twitter habla_derecho. Ahí pueden comunicarse con nosotros y hacer las preguntas que crean convenientes, que estimen necesarias. Como les dije, está con nosotros el licenciado Moisés Carmona, él es juez primero de ejecución de Pachuca, y él nos va a hablar del tema sobre el papel del juez de ejecución penal. Como ustedes saben, amigos, el sistema de justicia penal cambió en los últimos años y llevamos ya 2 años con el nuevo sistema que tiene características muy especiales. Una de las cosas más interesantes es que tenemos una nueva figura en la institución del juez y este es el juez de ejecución. Licenciado Moisés, para iniciar y que nuestros amigos puedan tener un panorama general, ¿qué breves antecedentes puede usted referirnos acerca del juez de ejecución? Esta pregunta es muy importante para empezar a desarrollar nuestro tema en materia de ejecución penal. Vamos a remontarnos un poquito, Saúl, si me lo permites, a esos antecedentes muy lejanos de la pena. ¿Recordarás la ley del talión? Bueno, pues la ley del talión en su momento constituía parte de lo que se considera la venganza privada. La venganza privada que implicaba que si una persona era objeto de un robo, de un hurto, pues le cortaban la mano. Esto evolucionó posteriormente a una venganza divina, posteriormente era ligado con cuestiones religiosas, pero con lamentables aplicaciones en su momento, pues recordemos antecedentes históricos como el de la Inquisición. En fin, seguían de repente los malos tratos. Vino la evolución histórica universal
que permitió la existencia, la llegada de algunos estudiosos de las garantías y derechos fundamentales, y entre ellos surgió una importante obra como lo fue aquella de César Beccaria, El Tratado de los Delitos y las Penas. Esa obra me parece que es sin duda un antecedente muy importante en la referencia de la ejecución de la pena. Pues este tipo de obras, este tipo de tratados, implicó el considerar o cuestionar básicamente si las penas debían ser inhumanas, si era necesario tanta crueldad para efectos de un castigo ejemplar o una proscripción del delito. Así surge un primer antecedente de lo que ahora ha evolucionado nuestra materia en el específico tema de la ejecución de la pena. Y ya podemos entonces tocar algunos temas, sobre todo, por ejemplo, en materia de lo que ha sido nuestro derecho interno. Así podemos hablar, por ejemplo, de 3 épocas diferentes. Una época en la cual se consideró la pena como una parte de regeneración de la persona, una etapa de la readaptación social y una actual de la reinserción social. ¿Por qué me refiero a ellas 3? Porque va a ser muy importante para concebir lo que vamos a platicar esta tarde. Y, por ejemplo, si hablamos en su momento de la regeneración, ¿qué implicaba ese tema? Bueno, implicaba que constitucionalmente una persona se le consideraba como una persona que había, desde luego, cometido un hecho ilícito y que tenía que trabajar para tener actualmente una serie de conductas o actividades que lo enfocaran laboralmente y de esa forma superar ese ilícito. En la readaptación social fue una etapa que por ahí de 1965 en México surgió y que la idea no se apartaba del trabajo, pero que sin embargo tomaba por un lado los aspectos psicológicos, es decir, era importante saber que si una persona había cometido un delito, tenía un aspecto psicológico. Luego entonces era objeto de un tratamiento para efecto de que si tu enfoque personal mejoraba, efectivamente tú habías cambiado. Es decir, había que readaptarlo, es decir, no estaba adaptado a la sociedad. Esa era la concepción constitucional. Sin embargo, esa situación fue superada y ya nos ubicamos actualmente en un tema de reinserción social, donde se aparta, se deja ese aspecto de personalidad para considerar básicamente el derecho del acto. Es decir, es cierto, el delito es una conducta detestable, pero no la persona. Entonces, no hay necesidad, no hay lugar a realizar o tener injerencia en su personalidad cuando simple y sencillamente lo que se debe de castigar es esa conducta. No tenemos por qué buscar mayor introducción en el aspecto de la personalidad, sino simple y sencillamente ahora con un enfoque de reinsertarlo en la sociedad, pero tomando en consideración tan solo que lo que se castiga es el acto, no a la persona. Y ver desde ese concepto a la persona como un sujeto de derecho, un sujeto que le es privado el derecho a la libertad, en el caso de las personas privadas de su libertad, pero que los derechos y obligaciones en buena cantidad le tienen que seguir siendo respetados. Muy bien, entonces, con esta base, este antecedente histórico que has tocado, tanto a nivel universal como, por ejemplo, en México, con esos 3 modelos que nos has referido, ¿cómo podríamos concluir en el aspecto conceptual del juez de ejecución? ¿Qué es el juez de ejecución y cuál es su relación pues, con las penas que se imponen en una sentencia penal? Es muy importante el desarrollar este tema si se toma en consideración, primero, que con la actual vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal ya se concibe y se glosa un distingo de qué es un juez de ejecución penal, muy diverso a juez de ejecución de penas. ¿Y por qué? Al juez de ejecución penal se le concibe primero como una autoridad judicial especializada. Es un juez. Desde luego que sí, hay que concebirlo de esa manera. Pero con la facultad de conocer aquellas controversias judiciales que se susciten con motivo del internamiento de una persona privada de su libertad
y también en la ejecución de las penas y medidas de seguridad. Es decir, es más amplio. Se abandona aquella figura del juez que va a vigilar tan solo y controlar el estricto cumplimiento de las penas y medidas de seguridad, para el efecto de que, con independencia de esa facultad, también conozca de aquellas condiciones de internamiento de la persona privada de libertad e incluso, ¿por qué no decirlo?, de los aspectos relativos a la reparación del daño. Ok, muy bien. Esto nos suena interesante porque ya no nada más se trata de la pena, de lo que se le aplicó como pena, sino del entorno que le rodea mientras compurga la pena. Vamos, amigos, a un corte. Está interesante el tema. Vamos a ver realmente de qué se trata esto del juez de ejecución. Por favor, este es su programa Hablando Derecho. No le cambie, regresamos. Entre las funciones de este juez de ejecución destacan: controlar que la ejecución de toda medida de seguridad se realice conforme con la sentencia definitiva. Hola, amigos, ya estamos de regreso. Estamos en su programa Hablando Derecho. Recuerde que estamos platicando del papel del juez de ejecución penal. Hoy tenemos en nuestro estudio al licenciado Moisés Carmona Ramos, quien es juez primero de ejecución en este circuito de Pachuca Hidalgo. Nos ha dado una primera introducción acerca de los antecedentes del sistema de ejecución y la evolución del mismo aquí en México, y nos ha planteado ya un concepto, una referencia acerca de lo que hace el juez de ejecución. Y usted nos decía, licenciado, nos decías, bueno, este juez se dedica a resolver los conflictos motivados por razón de la pena que se le impone a una persona en una sentencia definitiva en un proceso penal, pero además las situaciones que pueden surgir con motivo de su confinamiento, de su permanencia en los centros de reinserción. Esto tiene un fundamento. Para que este juez pueda actuar de esta manera, pues tiene un fundamento. ¿Qué ubicación tiene el juez de ejecución en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y cuáles son las características, el alcance que establece esta ley? La finalidad de la Ley Nacional de Ejecución Penal es sin duda muy relevante, puesto que, ya dijimos, se aparta de aquel concepto donde el juez se constituía en un solo vigilante de controlar la legalidad o el cumplimiento de la pena en los términos que se habían impuesto. Es más allá. Y es más allá porque vamos a pensar, por ejemplo, refiriéndonos a la pena de prisión, en donde existe una persona que es privada de su libertad, en primera instancia por una prisión preventiva, pero después, ante una sentencia definitiva firme, venga una prisión punitiva. Entonces, la primera es prisión preventiva y la segunda es una pena de prisión impuesta. En ambos casos, el juez de ejecución tiene esa facultad de intervenir. Y tiene la facultad de intervenir porque va más allá del entorno jurídico que se establecía antes de las reformas constitucionales de 2008 y 2011. Y esto obedece a situaciones muy significativas. Hay que recordar que la ejecución de la pena en el sistema tradicional permitía que el ejecutivo se encargara de ese apartado del proceso penal. Con las reformas constitucionales implicó que la figura del juez de ejecución apareciera como un personaje del Poder Judicial que vigilara, sobre todo, que las personas privadas de su libertad gozaran de todos sus derechos fundamentales. La reforma constitucional fue específica en ese sentido, es decir, el sistema de reinserción está basado en la capacitación para el trabajo, las actividades deportivas y demás aspectos
relativos a la reinserción social, pero hay uno que es fundamental, el respeto a los derechos humanos. Luego entonces, cuando tú analizas el contexto de la reforma constitucional en materia de ejecución penal, la aparición del juez de ejecución penal se constituye en una autoridad, como ya lo dijimos, que aparte de ser garante de la efectiva aplicación de la pena, va a ser garante de las debidas condiciones de internamiento, tanto en prisión preventiva como en la ejecución de la pena. Muy bien, perfecto. Esto es interesante porque entonces nos da una noción de que no se deja solo simplemente al sentenciado, que se va vigilando que efectivamente la pena, el que él esté privado de su libertad, cumpla con la función que constitucionalmente está prevista y que de esa manera el juez pueda estarlo vigilando. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo son estos procedimientos en materia de ejecución penal? En el aspecto jurisdiccional y administrativo. ¿Qué nos puede hablar al respecto, licenciado? A ver, los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que aparecen ante el juez de ejecución tienen un sustento, en primer término, observando aquellas facultades que desde luego tiene el juez de ejecución. Hay 3 garantías que aparecen en las funciones del juez de ejecución. Una de ellas es que él mismo se constituya en una persona que esté vigilando la efectiva aplicación de los derechos y sus garantías. Otra de ellas es el garantizar que la persona privada de su libertad sea un sujeto en el cual se le respeten, aparte de sus derechos fundamentales, en todo momento se le pueda aplicar incluso la ley más benéfica. E incluso, este último aspecto es fundamental si se toma en consideración diversos aspectos, ya entrando al tema de los procedimientos administrativos y los jurisdiccionales. Toco los procedimientos jurisdiccionales. Aquí en el estado de Hidalgo hay que advertir la existencia de diversas legislaciones. Existió una ley de ejecución de penas vigente desde diciembre de 1971, que fue reformada después en el 2005, y finalmente aparece nuestra actual ley vigente, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, al enlazar esa facultad que tiene de aplicar la ley más benéfica y por disposición de la Ley Nacional de Ejecución Penal y otras leyes, desde luego, relativas, nosotros en un control de legalidad de la pena estamos facultados para aplicar la ley que le resulte mayormente benéfica. Y entonces el procedimiento jurisdiccional se vuelve interesante. Ojo, es bien importante aquí determinar. El procedimiento jurisdiccional ante el juez de ejecución no siempre será un procedimiento de primera mano. Aparecen en este enfoque los procedimientos administrativos. La ley es muy específica en ese sentido. ¿Cuándo? ¿Cuándo aparecen los procedimientos administrativos y cuál es la finalidad? Que el juez de ejecución no se sature de procedimientos. Así la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé el procedimiento administrativo, sobre todo en condiciones de internamiento, donde, por ejemplo, alguna persona privada de su libertad carece de determinados servicios de salud, de higiene, de ropa y afines, y entonces a la autoridad administrativa penitenciaria, centro de reclusión donde se encuentre, le puede hacer una petición de carácter administrativo. En este específico caso, la autoridad administrativa deberá de desahogar esa petición dentro del término de 5 días. Y si en 24 horas no lo resuelve, entonces la persona privada de su libertad, la peticionante, podrá acudir ante el juez de ejecución haciéndole mención desde luego de esa petición administrativa que no ha sido resuelta. Ese es el primer enfoque. Es decir, una solicitud por parte del recluso a la autoridad administrativa. Así es. Y dices, ¿tiene 5 días? Así es. 5 días para resolver. Así es. Si no le resuelve, dices, va con el juez de ejecución. Pero si le resuelve de forma negativa, es decir, si no concede lo que está pidiendo, también puede acudir ante el juez de control. Así es. De ejecución. De ejecución. Pero sin embargo es correcto también el juez de control. El juez de control también interviene en cuestiones de internamiento. Nada más que hasta a partir del auto de vinculación es cuando
entra en funciones el juez de ejecución para vigilar esas condiciones de Mientras internamiento. hay esta prisión preventiva. Así es, desde Ok, luego. y una vez compurgando la pena, estaríamos hablando del juez de ejecución. Es decir, haya omisión por parte de la autoridad administrativa o Así bien es. la respuesta no sea satisfactoria para el recluso, entonces se puede acudir al juez de ejecución para que revise de una especie de, es como una especie de recurso. Así es, entonces nos encontraremos ante un procedimiento jurisdiccional. Entonces, aquí lo importante es si analizamos este contexto que acabamos de explicar, hay una situación bien importante. ¿Cómo primero aparecen estos procedimientos administrativos en donde la persona privada de su libertad, y ojo, incluso familiares consanguíneos hasta el 4º grado, u organizaciones cuyo objeto sea la tutela de los derechos de personas privadas de su libertad, pueden hacer una petición en favor de una persona privada de su libertad? Se abre el abanico de la legitimación procesal. Ok, entonces la legitimación no nada más compete al recluso, sino como usted lo refiere, a los familiares, parientes, incluso organizaciones de la sociedad civil. En este caso, ¿qué estamos hablando? Protectoras de derechos fundamentales. Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, ejemplo. Comisión de Protección de los Derechos Indígenas. Es decir, se abre el abanico procesal. E incluso una persona privada de su libertad puede hacer una petición general con relación a las demás personas que pueden estar en ese momento necesitando la atención de una cuestión de su vida en reclusión. Supongamos que uno de los reos de una determinada área de un reclusorio, de un centro de reinserción social, hace una solicitud al juez para, no sé, algún tipo de atención de la salud para todos los reos que están con él en la misma situación. Así es. Okay. Así es, definitivamente. En esos casos es muy importante entender que esa petición administrativa de primera instancia pueden hacer la solicitud una persona en representación de ese conjunto de personas que pueden estar viviendo una situación de salud que sea de inmediata atención. Y si, como bien lo dijiste, Saúl, no es favorable o acorde a los intereses de las personas privadas de su libertad esa resolución, entonces se puede acudir ante el juez de ejecución dentro del término de 10 días siguientes, a menos que esa hipótesis que permitió la petición administrativa continúe, entonces no habrá término para ello. Entonces, ¿cómo hay esa vinculación del procedimiento administrativo con el procedimiento jurisdiccional? Pero no para ahí, porque el procedimiento jurisdiccional tiene otros enfoques incluso que tienen que ver con los beneficios legales o constitucionales, que también son parte de lo más interesante de la enfoque de la ejecución penal. Ok, y estos procedimientos, primero administrativo y después jurisdiccional, resultarían independientes al proceso penal por medio del cual el reo resultó condenado o se hizo merecedor a una sanción privativa de su libertad por el delito que haya cometido, ¿es correcto? ¿Es correcto? Muy ¿Es bien. correcto? Sí, desde luego que sí. Perfecto. Pues amigos, si ustedes se dan cuenta, el tema realmente llama la atención porque es algo nuevo, digo, nuevo en el sentido de que no estamos muy empapados del mismo y tenemos a veces todavía la noción de otras formas anteriores al nuevo sistema de cómo se hacían las cosas en materia de reinserción. Estamos en su programa Hablando Derecho, no le cambie, regresamos. El juez de ejecución ordena la cesación de la pena o medida de seguridad una vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso. Recuerden que estamos en contacto a través de las redes sociales, por Facebook Hablando Derecho, por Twitter en @habla_derecho y podrán hacernos a través de esos medios sus comentarios, sus preguntas que nosotros podemos en un momento dado dar contestación aquí o si no de manera posterior para que puedan disolver todas sus dudas acerca de este tema sobre el papel del juez de ejecución, que muy amablemente está compartiendo con nosotros el licenciado Moisés Carmona Ramos. Él es
juez primero de ejecución en este circuito de Pachuca Hidalgo y que nos ha estado platicando de manera muy clara acerca de esta nueva forma de vigilar, de controlar la ejecución de las penas para las personas que han sido privadas de su libertad con motivo de un procedimiento de naturaleza penal, al cual ya recayó una sentencia condenatoria, y nos platicaba de estos procedimientos administrativos que se pueden intentar por los reclusos o incluso por sus familiares u organizaciones protectoras de derechos fundamentales ante la propia autoridad administrativa encargada de la reinserción, o en su caso ante el juez de ejecución, que precisamente se encargará de atender a estas peticiones. Yo creo que una de las cosas que más resultan comunes, o tal vez lo que más inquieta a la población penitenciaria, señor juez, es: vas entrando y ya estás pensando en cuándo vas a salir, de qué manera vas a salir, de qué manera podrías tener algún tipo de beneficio. Y precisamente ese es el motivo de mi pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que de carácter previo, los preliberacionales, puede tener una persona y cómo puede acceder a ellos en este sistema nuevo de ejecución de penas? Los beneficios legales y constitucionales que actualmente existen en nuestra legislación son variados y son vastos, pero sin duda requieren un enfoque analítico, vamos a llamarlo cuidadoso, cauteloso, sobre todo para no caer en imprecisiones de ninguna índole. Y lo expreso ¿por qué? A ver, los beneficios preliberacionales responden al principio del cumplimiento de la pena privativa de libertad en el menor tiempo posible. Es decir, se trata de que la pena de prisión, el actual sistema de reinserción social, se cumpla en el menor tiempo posible. Pero también hay que decirlo, esto no implica que con el solo cumplimiento de la pena que exija un determinado beneficio va a ser suficiente. Y lo voy a recalcar y lo reitero, no implica el cumplimiento de las condiciones que me refiere a un determinado beneficio, es decir, no es solo suficiente que se cumpla la pena que me exige el beneficio para que yo obtenga mi libertad. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Toco primero el tema de la remisión parcial de la pena. La remisión parcial de la pena ha sido considerada por la Corte como un cumplimiento virtual. Y lo ha dicho así desde el punto de vista de que la pena corporal se cumple materialmente con la persona en internamiento. Y de forma virtual, cuando en virtud de un indulto, y para el caso de Hidalgo lo establece la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Hidalgo, por cada 2 días de trabajo y con otras condiciones, ¿cuáles? El trabajo, la capacitación para el trabajo y el mejoramiento cultural permitan que esa persona, con la suma de todos los días que labora un año, tú, dividido entre 2, le vas a otorgar la remisión parcial de la pena o perdón. Es decir, lo condenaron a 4 años de prisión, 6 años de prisión, 6 años. y por cada 2 días de trabajo se le va condonando, por decirlo de esa manera, un día. Así es. Muy bien. Pero ojo, y lo reiteré en ese sentido, y lo enfatizo, tiene que existir determinadas características. Es decir, yo estoy trabajando, yo estoy teniendo una buena conducta, pero también me estoy capacitando o mejorando culturalmente. Aquí hay algo bien interesante, estimado juez. Hay un ideario social, en el sentido de que persona que cometa un delito sea juzgada y se le encuentre responsable por la comisión de este delito, debe de ir a parar indefectiblemente a prisión. Claro. Y que debe de purgar ahí meses, años de prisión, y que necesariamente tiene que estar ahí para pagar su culpa. Y muchas ocasiones suele generar en la sociedad una idea de impunidad el que una persona salga de manera previa al tiempo que le fue impuesto en la sentencia. Y sí me gustaría que recalcara este aspecto, licenciado, porque hay que explicarle al auditorio que no es que haya impunidad, sino que los fines de la pena se van entonces cumpliendo, se van consiguiendo de manera anticipada. No se trata del tiempo,
sino de los fines que se persiguen con la pena. Por eso fue importante, claro que sí, con mucho gusto, por eso fue importante en el introductorio de este programa hablar de esas evoluciones que ha tenido la ejecución de la pena. Nuestra actual tendencia legislativa es progresiva, es una mayor observancia de los derechos fundamentales. Y precisamente el tema de la impunidad en la ejecución de la pena es un tema que desde luego, sobre todo a la víctima directa e indirecta, les va a provocar no necesariamente determinadas condiciones de satisfacción jurídica. Sin embargo, la evolución histórica que ha tenido la ejecución de la pena ha implicado que actualmente nos encontremos en el tema de reinserción. Ahora, tocando ese tema, es bien importante desarrollarlo por esta percepción que vamos a establecer. Los beneficios preliberacionales obedecen a las tendencias legislativas, pero sobre todo a determinadas características. Y doy el ejemplo. Ya con Ley Nacional de Ejecución Penal, uno de los requisitos para la concesión de la libertad condicionada, que no condicional, ahorita tocó ese tema, es precisamente el pago de la multa y de la reparación del daño. Luego entonces, la ley busca que sí, puede haber ante el cumplimiento del 50% de la pena y otros requisitos que en este momento desarrollo, tales como el cumplimiento del plan de actividades, tales como que no exista diverso procedimiento por el cual esta persona esté privada de su libertad por prisión preventiva o bien diversa sentencia condenatoria, y sobre todo que no exista un riesgo objetivo para las personas que constituyen el carácter de víctima directa o indirecta, ofendido, o bien testigos que depusieron en su contra o sociedad, sea sujeto de esos beneficios. Pero no bastaría, para ser específicos, que pagara la reparación del daño y por otro lado, no ha tenido una conducta que sobre todo reúna los requisitos o principios de la reinserción social. Trabajo, capacitación para el mismo, educación y desde luego buena conducta. ¿Esto qué provoca? Estos principios de reinserción social buscan que la persona obtenga determinadas habilidades, determinados hábitos que permitan que sea reintegrado, reinsertado a la sociedad. Por eso es muy importante especificar. Los beneficios existen, desde luego que sí, pero tener mucho cuidado porque no basta un solo requisito como es el cumplimiento del 50% de la pena en caso de libertad condicionada. Es decir, tiene que haber otros más. Muy bien. Entonces debemos de entender que para una víctima del delito, víctima material del delito, el hecho de que exista una preliberación, por ejemplo en este caso la libertad condicional, no necesariamente significa impunidad. Es el hecho de que a juicio de la autoridad jurisdiccional ejecutora, esta persona ha alcanzado ya cierto grado de preparación, por decirlo de alguna forma, con base en el sistema penitenciario, con base en los principios que usted nos ha descrito, trabajo, capacitación para el trabajo, educación, que le hace acreedora a salir antes de del centro de reinserción social. Pero para ello debe de cumplir económicamente con la multa que se le impuso y también haber reparado el daño. En este caso, el juez penal pudo haber señalado en qué consiste esta reparación del daño para que la víctima se vea resarcida en ese sentido, ¿cierto? Así es. Muy bien. Usted nos mencionó ya la libertad condicional y condicionada. Así es. Y existen diferencias, usted lo señaló, la remisión parcial de la pena. ¿En qué consisten estas figuras? A ver, es importante distinguirlas desde el origen jurídico que tienen las mismas. La remisión parcial de la pena y la libertad condicionada tienen sobre todo determinados aspectos que las hacen diversas, así como la libertad condicional. La libertad condicionada emerge junto con la libertad anticipada de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La libertad condicional y la revisión parcial de la pena de la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Hidalgo. Entonces, los últimos en mención se consideran beneficios legales, es decir, surgen de una legislación de cada entidad federativa. La Ley Nacional de Ejecución Penal permite la ubicación de la libertad anticipada
y la libertad condicionada. Hay enfoques diversos y características que exige cada una de ellas, desde luego. Ya me referí a la revisión parcial de la pena y desde luego, en un momento que me lo permita, voy a referirme a lo que es el distingo entre libertad condicionada y libertad condicional. Vamos amigos a un corte, está interesante el tema, vamos a ver realmente de qué se trata esto del juez de ejecución. Por favor, este es su programa Hablando Derecho, no le cambie, regresamos. El juez de ejecución debe atender los reclamos que formulen los internos sobre las sanciones disciplinarias previo informe de la autoridad responsable y formular a esta última, en su caso, las recomendaciones que estime conveniente. Regresamos, estamos en el último bloque de su programa Hablando Derecho, platicando sobre el tema del papel del juez de ejecución en el nuevo sistema de justicia penal. Recuerden que estamos en contacto a través de las redes sociales, Facebook Hablando Derecho, Twitter @habla_derecho. Ahí pueden participar y hacer sus preguntas. Y nos acompaña el licenciado Moisés Carmona Ramos, juez primero de ejecución aquí en Pachuca Hidalgo, y nos estaba platicando acerca de estos beneficios preliberacionales, estas diferentes concepciones que dependen de si estamos hablando de la ley estatal todavía en aplicación o de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Y yo comentaba, o más bien yo le preguntaba, señor juez, esto de elegir qué ley se aplica, ¿a quién corresponde? Bien, la verdad es de que es un tema muy vasto, muy interesante, pero es importante también desarrollarlo por la siguiente situación. La ley nacional es específica en mencionar como una de las, ya dijimos, funciones del juez, aplicar la ley más favorable a la persona privada de su libertad. Así, si encontramos en la actualidad no solamente dos leyes en su momento, sino que incluso vamos a hablar de una ley de 1971 original sin reformas, la cual sufrió una modificación en el 2005, pues incluso estaríamos en la presencia de 3 leyes que podrían otorgarnos determinados beneficios, dependiendo de la comisión del delito. Y aquí nos va a ilustrar mejor el artículo 7 del Código Penal para el Estado de Hidalgo. Ese precepto es muy importante porque nos da la referencia en el sentido de que si entre la comisión del delito, es decir, la fecha en que se cometió el delito y la extinción de la pena y medida de seguridad que puede estar aconteciendo en este momento, surge un nuevo precepto que otorgue mayor favorabilidad a la persona privada de libertad, habrá que aplicarlo. Entonces, ese artículo sustantivo nos remite de manera inmediata a la Ley de Ejecución del Estado de Hidalgo y a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, tenemos que hacer un distingo: libertad condicionada, libertad condicional. Si la libertad condicionada exige actualmente un 50% de la pena, en tanto que la Ley de Ejecución del Estado de Hidalgo para la libertad condicional exige unas 3/5 partes de la pena, es decir, 60%, es obvio que estaremos en aptitud de aplicar la primera en mención, porque exige tan solo un 50% de la pena. Pero si por otro lado la referencia de la ley de ejecución estatal, dependiendo de la vigencia, es decir, antes del año 2005 me exigía las 2/5 partes, es decir, el 40%, pero desde luego dependiendo de la época de la comisión del delito, yo podría aplicar entonces aquella ley vigente antes del año 2005. Reitero, y lo debo enfatizar, esto dependerá de la fecha de comisión del delito. Porque es obvio, por ejemplo, ya ahora con la actual vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a partir del 17 de junio del año 2016,
que no habrá necesidad de aplicar la ultraactividad de la norma. ¿Por qué? Porque la comisión del delito, si se verifica después del 17 de junio del año 2016, no habrá necesidad de aplicar aquella legislación sustantiva o bueno que establecía esos beneficios, la ley de ejecución del Estado de Hidalgo. Muy bien. Esto es interesante porque tenemos que entonces tener mucho cuidado con identificar tanto fechas como la ley que resulte aplicable para cada comisión, para cada fecha de comisión. Nos ha estado hablando, juez, acerca entonces de estos beneficios preliberacionales. ¿Podría platicarnos? Hay una parte muy sensible en cuanto a este tema. Las personas que están privadas de su libertad, decía yo, claramente pues buscan la forma de que de la manera más rápida puedan ser considerados susceptibles de tener uno de estos beneficios. Y muchas veces ocurre que la asesoría no es la mejor. ¿Cuáles son los requisitos para la obtención de estos beneficios preliberacionales? ¿Qué tendría que observar con mucho cuidado la persona que está privada de su libertad para realmente hacer un trámite adecuado? Otra de las garantías que establece la ley nacional con vinculación del juez de ejecución es garantizar que la persona efectivamente esté debidamente asesorada. Aquí llamó la atención de aquellas personas que pudieran tener un interés en obtener un beneficio, en reiterar que no basta el que tan solo se cumpla con el 60% de la pena o el 50% en el caso de libertad condicional o condicionada, porque existen una serie de requisitos que cada una de las legislaciones establece y que habrá que desarrollar. Ejemplo, libertad condicionada, vigente de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es importante y no debe de escapar de la percepción la existencia del plan de actividades. Es otro de los requisitos muy, muy, muy importantes, porque este plan de actividades lo exige la norma, debe cumplirse al día de la solicitud. ¿Qué es el plan de actividades? Nos dirá nuestro auditorio. Bueno, es una organización de tiempos y espacios mediante los cuales, atendiendo los principios de reinserción social, la persona en internamiento habrá de desarrollar por horas sus actividades culturales, educativas, laborales, de capacitación para el trabajo. De esta manera, a su ingreso, ya con vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, una persona dentro de los 15 días deberá de asignarse en un plan de actividades, es decir, tú desde que ingreses te debo hacer de tu conocimiento que eres sujeto de un plan de actividades y virtud de él habrás de desarrollar tus actividades en internamiento. Esto no solamente le permite al director del centro de internamiento tener un determinado control o organización con relación a la persona privada de su libertad, sino que esa persona privada de su libertad, cuando en su momento cumpla la temporalidad que necesita, le va a permitir acreditar ante el juzgador que efectivamente cumplió esos tiempos de organización, observando los principios multidimensionados de reinserción social. Y esto apenas es uno de los varios requisitos, como el que hemos mencionado del pago de la multa y de la reparación del daño. Aquí toco el tema un poquito de la víctima. Si en un momento dado, virtud de un procedimiento tradicional o procedimiento del sistema acusatorio adversarial, hubo una condena de reparación del daño, pero no se cuantificó, es decir, no hubo una liquidez en números de cuánto es lo que yo era objeto de un pago por concepto de reparación del daño, resulta importante porque en vía de una controversia judicial habrá que liquidar con la asesoría jurídica del asesor correspondiente de la víctima o del Ministerio Público para que yo le dé al juez uno de los requisitos que requerirá aquella persona para acceder al beneficio, por ejemplo, de la libertad condicionada. Pero esta solicitud sobre la liquidación de los daños, ¿la puede hacer el mismo sentenciado? ¿La puede solicitar? Aquí lo refiero y por eso distinguí que la víctima tendría que realizar una petición al Ministerio Público. Ahora, recordemos… Sí, perdón, pero porque no va a quedar sujeto a que la víctima no lo haga. Es decir, quiero la preliberación, no hay una liquidación, no he pagado porque no lo han promovido.
no lo han intentado. Hemos ¿No puede tenido- hacerlo el reo? Hemos de referir aquí algo muy importante. Es muy importante esta precisión. Oye, yo tengo todos los requisitos, pero no puedo pagar porque no sé cuánto debo de pagar. Si el derecho no ha prescrito para exigir ese cumplimiento, pues es un hecho que aparentemente estaría sujeto al pago. Pero bueno, recordemos los principios del derecho. Nadie puede estar obligado a lo imposible. Luego entonces, yo quiero pagar, pero no me han cuantificado. De momento, puede ser una condicionante del juez de en tanto te puedo conceder la libertad, pero en tanto no se cuantifique, va a quedar condicionada a que tú pagues la reparación del daño. Es decir, yo te puedo conceder el beneficio, pero si se llega a cuantificar, otra de las condiciones va a ser que tú pagues la reparación del daño. Porque de otra manera sería prácticamente demasiado exigente y legaloide exigir a la propia persona sentenciada que ella plantee la cuantificación y acredite algo cuyo interés es básicamente de la víctima, desde luego. En este caso yo lo refiero, voy a sacar a emerger mi formación civil, mercantilista, porque precisamente he condenado una sentencia mercantil, por ejemplo, que no está definido la liquidación, supongamos, de los intereses, a fin de liberar el bien embargado, por ejemplo, Claro. estaría en la facultad, y hay una tesis que así lo señala, en la facultad de ser él el que promueva su incidente de liquidación de intereses y no esperar a que sea la parte que ganó en el juicio para efectos de evitar un retraso en la administración de la justicia. Por eso me brincó la inquietud y lo platico con mis amigos del auditorio. Es una inquietud auténtica de tu servidor en el sentido de saber cuál sería el tratamiento en materia de la ejecución. ¿Quiénes pueden pedir o qué personas están facultadas para realizar el trámite de este beneficio? Bien, muy interesante. Nada más en colación a tu comentario en materia mercantil. Sin embargo, hay que distinguir los fines y los efectos en materia del derecho privado, que tiene una gran posibilidad la persona demandada, que hay unas actuaciones que me permiten a mí, desde el título de crédito hasta la sentencia, vincularlas para efecto de plantear el incidente que no requiere mayor prueba que la propia instrumental de actuaciones. Y de este lado está complicado. Es difícil saber qué tan afectado estuvo, porque si lo permite el Código Nacional en el caso del sistema acusatorio, es decir, hubo una afectación que provoca una reparación del daño. El problema es qué magnitud tuvo, de dónde la voy a obtener. Y bueno, es un gran tema a desarrollar y que bueno, nos recuerda la materia civil es una base fundamental para muchas situaciones y que da una gran, desde luego, percepción no solo procesal, sino sustantiva. A mí me da mucho gusto que nos hayas acompañado el día de hoy, Moisés. La verdad es que el tiempo se va muy rápido y creo que nos han quedado algunas preguntas. Yo no dudo que podamos tener una nueva Con mucho nuevo gusto. programa con esta misma temática. Y amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa. Gracias al juez Carmona por acompañarnos el día de hoy. Y por favor, no olvide que estamos aquí todos los lunes en su programa Hablando Derecho. Muchas gracias. Muy buenas tardes.